Bien, pues vamos a dar comienzo. Ya hemos admitido a todos. En la charla de hoy vamos a hablar de mindfulness y para ello contamos con Montse La Pastora, directora de Psicoveritas, psicóloga clínica reconocida en el mundo de adopción y MDR, y con Elena de Pablo, compañera psicóloga de Psicoveritas, terapeuta familiar, especialista en psicología clínica infantil y de adolescente, terapeuta de grupo, especialista en violencia de género, formada también en teoría del apego y trauma, especialista en rehabilitación funcional y recuperación del movimiento, todo esto entre otras cosas, pero hoy aquí está como especialista de mindfulness certificada en MBSR y nos va a hablar de cómo el mindfulness puede ayudar a reducir la ansiedad. Así que cuando queráis. Bueno, yo solamente daros las gracias por estar, agradecer a Elena el esfuerzo para darnos esta charla y te doy paso, Elena, porque estoy deseando escucharte. Pues muchas gracias, Monse. Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en esta charla sobre ansiedad y mindfulness. Pues en esta charla vamos a hablar sobre la ansiedad y su principal desencadenante, que es el estrés. Entonces veremos qué es el estrés y qué herramientas podemos utilizar para gestionarlo. En este caso, en esta charla, estamos hablando como herramienta del mindfulness. Esta es una herramienta poderosa que se está utilizando actualmente en multitud de terapias. Conoceremos qué es el mindfulness y cómo puede mejorar los estados negativos, como la ansiedad, a los que el ritmo de vida que llevamos pues parece condenarnos. Y entonces, en primer lugar, tenemos que entender de dónde surge el estrés. El estrés es un desarrollo evolutivo que tiene miles de años y que cumple una función adaptativa. Así que podemos presentarlo en su forma más habitual cuando mejoraba nuestra supervivencia ante los riesgos de una vida en pleno contacto con la naturaleza. Entonces, en este caso, vamos a plantearlo como una historia. Os voy a contar una historia. Hagamos un viaje en el tiempo y pensemos en un antepasado nuestro de hace unos 30.000 años. Pongamos que este antepasado nuestro tiene unos 13 años, hombre o mujer, no importa el sexo, y que aprovechando la abundancia de bayas en otoño, se aleja despistado de la cueva con su cesta. Va recogiendo frutos y de paso comiendo algunos mientras piensa en sus cosas. De repente, el crujir de unas ramas secas anuncia la proximidad de algún animal pesado. Nuestro protagonista vuelve la cabeza y ve a un enorme oso cavernario que anda de caza. Este animal tiene casi 4 metros de envergadura y empieza a salir del bosque. Se disparan todas las alarmas del chaval. Es un peligro, cuestión de vida o muerte. Así que nuestra protagonista tira la cesta y empieza a correr con todas sus fuerzas hacia unas rocas grandes, a unos 100 metros, colina abajo, cerca de un riachuelo. El oso también corre, pero sus patas delanteras son más cortas que las traseras y le impiden desarrollar toda su velocidad cuesta abajo. Así que ya entre las rocas el chaval consigue escabullirse hasta ponerse a salvo detrás de un gran peñasco. Pero el oso no se da por vencido. Lo encuentra y se pone a escarbar intentando hacer un hueco para meter sus garras e intentar cobrar su presa. El chaval, como hijo de cazadores, sabe que no puede quedarse esperando a ver qué pasa. El miedo que le ha impulsado a correr se convierte ahora en rabia y desde dentro de la pequeña cueva grita al oso tirándole piedras a sus garras para intentar asustarlo. El oso retira la zarpa después de recibir varios dolorosos impactos y desiste de meter las garras. Aunque se queda merodeando bastante rato, al final se va. El hambre aprieta y la experiencia le dice al oso que el cachorro humano no saldrá fácilmente. Nuestro protagonista queda agotado y no se recupera hasta el día siguiente, cuando el hambre es más fuerte que el miedo y se arriesga a salir. Esta es la historia que os quería contar. Entonces, si rebobinamos esta historia y la proyectamos de nuevo desde otro nivel, desde un nivel fisiológico, es decir, atendiendo a lo que ocurre en el cuerpo y en la mente del joven,
comprobamos que al ver el oso se desencadena una emoción muy poderosa, que es el miedo, y que pone en marcha todo un sistema de actuación para casos de emergencia. Está coordinado por la adrenalina, que es una hormona que activa simultáneamente varios dispositivos corporales. Esta es la fase de activación. Es la primera fase del estrés. El sistema nervioso se activa para poner en marcha el mecanismo de huida. Los músculos, imprescindibles para correr, se tensan y el corazón empieza a latir con fuerza. La presión arterial sube y la sangre se bombea con fuerza. Para que la sangre esté bien oxigenada, los alveolos de los pulmones se abren y la respiración se vuelve rápida y agitada. El proceso de digestión del joven que venía comiendo bayas se interrumpe y toda la sangre del sistema digestivo se envía a los músculos. Es cuestión de prioridades. Como cualquier huida conlleva el riesgo de cortes y pérdidas de sangre e infecciones, la piel se tensará para evitar hemorragias y el sistema inmune del organismo que nos defiende de las infecciones empezará a desplazarse a la periferia del cuerpo para vigilar la entrada de gérmenes. Recordemos que cuando el peligro disminuye y el joven se siente protegido, empieza a gritar y a tirar piedras al oso, y entonces aparece la emoción de rabia. En este momento, en lugar de huir, el joven lucha. Entonces la adrenalina da paso a otra hormona, que es el cortisol, que coordinará esta segunda fase del estrés, que se llama fase de resistencia. Cuando el oso por fin desaparece, el joven entra en la fase de agotamiento, que tardará bastante tiempo hasta que aparezca el hambre y le fuerce a salir, probablemente cuando el peligro ya haya pasado. Así como veis, gracias a esta historia, hemos podido conocer y comprobar las tres fases que tiene el estrés. Una primera fase de activación, una segunda fase de resistencia y, como hemos visto, la tercera fase final de agotamiento o desgaste. Al estrés se le reconoce entonces, como habéis visto, por dos características principales. Una es el componente de amenaza del bienestar o peligro y la otra es un desequilibrio físico y mental que se produce a continuación. En principio, el estrés es una reacción que muestran todos los mamíferos. Sin embargo, los humanos tenemos una cualidad que nos distingue y que está relacionada con la autoconciencia y la capacidad de pensar. Los desafíos a los que nos enfrentamos en la vida moderna no suponen luchar para sobrevivir. No obstante, el estrés es omnipresente en nuestras vidas y nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto posible? Pues, por ejemplo, tenemos miedo a perder nuestras pertenencias, sentimos rabia ante las injusticias, presión por cumplir los objetivos o ansiedad sobre el futuro que nos espera. En estos ejemplos vemos que la mente percibe la amenaza como si fuera un peligro real. El cuerpo activa el mecanismo de emergencia, de luchar o huir, que también nos ha funcionado durante miles de años, pero el resultado ya podéis imaginarlo. No hay dónde huir ni contra quién luchar. Este es el problema del estrés. Cómo gestionarlo cuando ya no cumple este tipo de función adaptativa. Entonces, nos encontramos con que los peligros son mentales y los peligros mentales, además, son mucho más persistentes. El organismo sufre desgaste y empieza a pasar factura. Tenemos problemas de sueño, tensión muscular, dolores de espalda y de cabeza, úlceras y problemas gastrointestinales, entre otros síntomas. Entonces, hemos visto que el estrés se desencadena mediante dos emociones, la rabia y el miedo. Cuando pasa el tiempo y el estrés no se resuelve, surge la ansiedad. La ansiedad puede convertirse en un miedo crónico que puede provocar un estado de ansiedad generalizada y persistente en el tiempo, en una fobia o incluso en ataques de pánico. También puede provocarnos desánimo y tristeza, que, como sabemos, cuando se prolongan en el tiempo, pues dan paso a la depresión. Entonces, llegados a este punto, la pregunta principal sería:
¿Es el estrés algo inevitable en los tiempos que corren? ¿O se puede vivir de otra forma? ¿O cómo una persona puede saber si sufre o no estrés? Pues vemos que cuando una persona está estresada o agobiada, de forma sutil, pero no por ello despreciable, empieza a perder la capacidad de decidir por sí misma. La presión del entorno, laboral o familiar, nos produce estrés. Y este estado mental nos conduce a un comportamiento determinado, distinto de cómo seríamos en un ambiente más relajado. Ese cambio de actitud ante la vida puede tener un efecto negativo en la salud y en las relaciones personales. El estrés hace que la vida se viva, como sabemos, como una lucha por sobrevivir en vez del milagro que es. Este efecto que produce el estrés afecta la percepción de la realidad y despierta el miedo o la rabia. A la larga, el estrés hace que vivamos en tensión, con prisa para todo, sin poder disfrutar de muchos momentos bonitos de la vida. Entonces, ¿cómo sería un comportamiento resistente al estrés y a la ansiedad? Pues un comportamiento resistente al estrés y a la ansiedad decimos que posee las 3 Cs. Control sobre sí mismo, compromiso con la tarea y capacidad de afrontar los desafíos de forma constructiva. Cuando hablamos del control sobre sí mismo, nos referimos a la atención plena, conciencia plena en el momento presente o mindfulness. Y aquí ya empezamos a hablar de esta estrategia que nos va a ayudar, esta herramienta que nos va a ayudar para gestionar la ansiedad llamada mindfulness. El mindfulness consiste en ser consciente de lo que acontece en el momento presente, en permanecer atento a la experiencia tal cual es, sin empeñarse en que ésta sea diferente. Se busca que atendamos a todas las experiencias, tanto a las positivas como a las negativas, con curiosidad y amabilidad, proponiendo un modo de relacionarse con las experiencias basado en la aceptación de las mismas, sin juzgarlas y sin tratar de modificarlas. Como vemos, la atención o conciencia se compone de 3 elementos que están relacionados entre sí: los pensamientos, las sensaciones físicas y las emociones. Estos son 3 fenómenos mentales que funcionan de forma interdependiente. Por ejemplo, podemos tener pensamientos respecto a quiero esto o no lo quiero, me preocupa que pase tal cosa, tengo que hacer algo o que no se me olvide hacer esto. Es como un diálogo interno que no nos deja nunca. Cada vez que los pensamientos conquistan el espacio de la conciencia, la mente se desplaza hacia el pasado o hacia el futuro. Es decir, que perdemos la conexión con el presente, dejándonos llevar por rumiaciones sobre el pasado o por preocupaciones respecto al futuro. Estas preocupaciones nos generan a la larga una emoción de malestar o de ansiedad y el cuerpo reacciona con palpitaciones, sudoración, dolor de estómago, etc. Así entonces vemos que la forma más habitual de conciencia son los pensamientos. Cuando los pensamientos se disparan de forma automática, una de las principales estrategias dentro del mindfulness es anclar la atención en la respiración y en las sensaciones corporales mientras respiramos. Esta atención al cuerpo nos permite aprender a centrar la mente y a identificar sensaciones que conectan la mente con el cuerpo. También identificamos los pensamientos que van surgiendo y los dejamos ir amablemente sin aferrarnos a ellos. Nos daremos cuenta que cuando observas qué pensamientos suceden en tu mente, desacoplas los hábitos mentales de ver las cosas de determinada manera. Es decir, los pensamientos automáticos que impiden ver más allá del problema. Esto permite no identificarnos tanto con lo que nos ocurre, ampliar nuestra percepción de las cosas y valorarlas desde diferentes puntos de vista. Y luego, por otra parte, comentaros también que existen varios tratamientos basados en mindfulness para diferentes trastornos en el ámbito de la salud mental.
El primero de estos tratamientos se creó específicamente para reducir el estrés y la ansiedad. Y fue el programa para la reducción de estrés basada en mindfulness, llamado MBSR por sus siglas en inglés. El MBSR es un programa que, bueno, ya sabéis que se está implementando con éxito desde hace décadas, tanto en clínicas como en programas para el tratamiento de trastornos de estrés y de ansiedad. Fue desarrollado por Jon Kabat-Zinn en 1978 en Estados Unidos, en el centro médico en la Universidad de Massachusetts. Bueno, es un curso que tiene un formato de grupos reducidos, dura unas 30 horas, repartidas en 8 semanas, y los contenidos de MBSR incluyen sesiones de relajación, meditación y yoga, junto con explicaciones sobre las bases del estrés, sus causas y consecuencias. Estos tratamientos en los que estamos utilizando mindfulness se les llama medicina mente-cuerpo, ya que estos dos conceptos no están separados como a menudo se considera, sino que forman parte de un todo. Y como vemos, los problemas mentales se traducen muchas veces en enfermedades y los problemas físicos crean sufrimiento mental. Muy bien, pues dicho todo esto, si os parece bien, os propongo ahora que hagamos una pequeñita práctica para localizar y sentir nuestra respiración. Entonces, si estáis de acuerdo, vamos a adoptar una postura cómoda, vamos a reclinar la espalda en la silla y simplemente vamos a hacernos conscientes en el momento presente de nuestra respiración. Entonces, en primer lugar, adoptamos esta posición cómoda, relajada. Los pies están apoyados en el suelo, las piernas al ancho de la cadera, las manos reposan encima de los muslos, la barbilla un poquito baja, no demasiado. Muy bien. Sentimos los músculos de la cara relajados, los hombros relajados. Eso es, podemos cerrar los ojos para facilitar la concentración en sentir en el aquí y ahora nuestro cuerpo. Entonces vamos a poner una mano encima de nuestro diafragma, que está aproximadamente debajo del pecho en la zona de la boca del estómago. Y tomando aire por la nariz, vamos a sentir cómo el diafragma desciende y la mano asoma porque se ve empujada hacia afuera al hincharse de aire esa zona. Y al exhalar notamos que la mano se va hundiendo porque la zona se deshincha de aire y sentimos como la mano también desciende hacia adentro. Al inhalar sentimos como esa zona se hincha y la mano asoma, y soplando por la boca sentimos como esa zona se deshincha y por lo tanto la mano sentimos como se hunde también hacia adentro. Inhalamos lentamente por la nariz y lentamente soplamos por la boca, exhalando como si sopláramos por una pajita, poco a poco, hasta sacar la última gotita de aire. Inhalamos por la nariz y nos hacemos conscientes de ese cosquilleo del aire entrando por las fosas nasales. Y al exhalar siento el cosquilleo del aire saliendo por mis labios. Me concentro en esa sensación corporal del aire entrando por mi nariz y lenta y profundamente saliendo por la boca. Nos concentramos en la sensación corporal de la zona del diafragma moviéndose, el abdomen llenándose de aire, la mano asoma y al exhalar esa mano se hunde, vaciando el aire del abdomen,
vaciando los pulmones. Nos hacemos conscientes de este vaivén de la respiración. Sentimos el roce de la ropa, esa sensación corporal del abdomen hinchándose y deshinchándose al vaciar de aire. Quizá la ropa nos roza y podemos sentir esa sensación en el abdomen, del pantalón o la falda, cómo nos va rozando mientras nos llenamos de aire y vaciamos el aire. Nos hacemos conscientes de la respiración y cómo vamos relajando el cuerpo a medida que respiramos. Y siento el cuerpo, el movimiento del cuerpo cuando inhalo. Los pulmones se llenan de aire, el abdomen, el diafragma. Y al exhalar, como se vacían de aire, vamos soplando hasta la última gotita de aire. Me hago consciente de la respiración. De mis pulmones, mi abdomen. Exhalo sacando hasta la última gotita de aire. Siento el aire entrando por mi nariz, ese cosquilleo. Y al exhalar, saco todo el aire lenta y profundamente. Sigo pendiente de mi respiración. Siento debajo de mi mano el movimiento de mi cuerpo al inhalar, al exhalar. Muy bien. Y poco a poco abrimos los ojos, tomamos contacto con el espacio que nos rodea. Y bueno, me gustaría que me comentarais si os sabéis cómo os sentís ahora después de prestar este pequeño espacio, de prestar atención a nuestra respiración. ¿Cómo os sentís? ¿Os sentís más relajados? ¿Con la mente más calmada? Muy bien, muy bien. Es agradable, eso es. Muy bien, tranquila. Eso es. Veis que efectivamente el centrar nuestra atención en algo que todos ya poseemos, más relajada y más aquí, más relajada, más concentrada, eso es. Con poca inversión de energía, un ejercicio muy productivo con poca inversión de energía, efectivamente. Sí, porque veis que simplemente por centrar nuestra atención en algo tan disponible para nosotros como es la respiración, efectivamente es muy productivo en el sentido de que nos lleva a una sensación de calma y de bienestar, simplemente por parar un momento y centrar nuestra atención en nuestro propio cuerpo y en nuestra propia respiración. La respiración, que es el primer acto que hacemos cuando llegamos a este mundo, el acto dador de vida, la respiración, y lo último que haremos cuando nos vayamos. Entonces es muy importante esa atención en cómo respiramos y en cómo nos puede ayudar.
Exacto. Mucho contraste con la vida acelerada que llevamos, efectivamente, porque la respiración lo que hace es aquietar la mente, tranquilizarnos, traernos al aquí y a la hora en el cual podemos sentir que hay un espacio de paz y calma dentro de nosotros que no tiene nada que ver con la vida acelerada que nos rodea. Y se trata de buscar ese espacio dentro de nosotros y practicarlo, tenerlo lo más presente posible, ese espacio dentro de nosotros. Muy bien, pues me alegro que lo hayáis sentido. Han sido 3 minutos, creo que han sido, y veis cómo en 3 minutos realmente conseguimos ese paz en la mente, esa calma, esa relajación para los estados de ansiedad. Claro que todo esto hay que practicarlo, porque ahora es fácil, estamos sentados, estamos a gusto y bueno, pues es fácil ahora poder concentrarnos en la respiración. Sin embargo, tenemos que pensar que cuando estamos en una situación de estrés, tenemos ya que haber tenido cierto contacto con esta práctica para que tengamos la habilidad de hacerla, que el cerebro ya esté habituado a entrar en este modo para poderla utilizar. Pongamos, por ejemplo, un ejemplo típico de una situación que genera alta ansiedad, ¿vale? Por ejemplo, sería la ansiedad que sentimos a la hora de hablar en público, o hacer un examen oral, o una presentación, o sea, lo típico de que te tienes que poner de pie y hablar en público. Entonces veremos esta situación de ansiedad y cómo el mindfulness puede ayudarnos a gestionar esta situación. ¿Qué pasa por nuestra mente cuando sabemos que tenemos que ponernos de pie frente a un público para decirle algo? Pues posiblemente nos viene a la mente el incidente que nos pasó cuando éramos estudiantes y se nos olvidó el tema. O quizá nos acordemos de aquella conferencia durante la cual tuvimos la sensación de que se nos olvidaba algo que era muy importante mencionar. Esta situación nos provoca, por tanto, un estado de ansiedad. Este estado es una respuesta defensiva del organismo caracterizada por distintas formas en los niveles cognitivo, fisiológico y conductual. Entonces, por ejemplo, algunos síntomas que podríamos identificar serían a nivel cognitivo, fallas de memoria, expectativa de fracaso, exageración de errores, confusión de ideas, falta de concentración, miedo al ridículo, miedo al rechazo, etc. A nivel fisiológico, pues tendríamos respiración acelerada, sudoración, urgencia urinaria, dolor de estómago, sequedad de boca, escalofríos, etc. Y luego a nivel conductual, pues intentaríamos posponer la tarea o evitarla. O de tener que hacerla, pues de pronto tendríamos mucha rapidez al hablar, tartamudeo, o se nos bajaría el tono mucho de voz, o nos quedaríamos haciendo silencios frecuentes. Entonces, como veis, tiene varias consecuencias, ¿no? La situación ansiosa en todos los niveles, tanto cognitivo como fisiológico como conductual. Sin embargo, la buena noticia es que esta ansiedad no solo se puede controlar, sino que utilizando las estrategias de afrontamiento adecuadas podemos gestionar la situación siempre siguiendo estos 3 pasos importantes, los 3 pasos más importantes: reconocimiento de los síntomas, aceptación, de forma que dejemos fluir la experiencia, y no enjuiciamiento. Entonces, en esta situación de alta ansiedad, como a la hora de hablar en público, la pregunta obligada es: ¿qué debo hacer? En este ejemplo, tenemos que haber aprendido estrategias para gestionar la ansiedad antes de pararnos frente al público, como comentábamos, en vez de intentar evitar la situación. No se trata de reprimir la emoción, ya que la emoción no depende de nuestra voluntad. Se trata, sin embargo, de expresarla adecuadamente, o dicho de otra forma, de regular la emoción. La regulación emocional es un proceso por el cual un individuo influye en cómo siente sus emociones, cuánto duran, cómo se viven y cómo se expresan. Esta regulación emocional la conseguimos mediante la práctica del mindfulness.
que consiste en regular la fuerza de la emoción enfocando la atención en las sensaciones del cuerpo o en la respiración, sin dejarse arrastrar con el torrente de pensamientos relativos al asunto. Para ello hay que ver la emoción como algo que forma parte de mí, pero con una distancia prudente, puesto que uno no es la emoción. Nosotros no somos la ansiedad. La actitud adecuada es hacerse cargo de nuestra emoción, pero reconociendo su naturaleza cambiante y transitoria. Pensad que una emoción nace del encuentro entre los deseos y la realidad. A medida que uno es consciente de sus deseos y expectativas, también mejora la capacidad para satisfacerlos. Con una mejor conciencia de las emociones, podemos identificarlas antes de que nos cojan por sorpresa, para así regular el comportamiento de acuerdo con las necesidades de la situación. Entonces, podemos utilizar diferentes técnicas de atención en la respiración, que sería como una especie de higiene personal que nos permite reducir la basura emocional que resulta de las interacciones negativas cotidianas y así recuperar el equilibrio. Entonces encontramos que la conciencia plena o mindfulness nos permite aproximarnos a las emociones sin juzgarlas ni entrar en excesivas elaboraciones mentales, o sea, pensamientos. Así podemos sentir la emoción, pero también soltar y dejar pasar los acontecimientos. La conciencia plena nos aporta ese ancla al momento presente, evitando el exceso de rumiación o de preocupación, y nos da una visión menos centrada en uno mismo, una visión que incluya, por tanto, el entorno y las necesidades de otras personas. Muy bien. Pues si os parece bien, ahora para finalizar, que terminemos con una sensación de calma y de vivir plenamente en el momento presente, vamos a hacer ya la práctica de la atención plena en la respiración, la meditación en la respiración. Esta es una meditación ya un poquito más larga que los 3 minutos que hicimos antes, pero nos va a ayudar a ya enfocar de verdad nuestra mente, ya a transitar por nuestro cuerpo, ya con otra actitud, de otra manera, y siempre centrando la atención en nuestra respiración. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces vamos a ponernos de nuevo cómodamente. Nos podemos poner sentados, tumbados, como queráis. Vamos a tomar la posición que sea más cómoda para vosotros. De nuevo cerraremos los ojos para entrar en contacto con nosotros mismos. Nos hacemos conscientes del lugar donde estamos y de la postura que hemos adoptado. Una postura cómoda, sin ninguna tensión, bien sentados en una silla o bien tumbados. Nos ponemos un cojín o lo que necesitemos para estar cómodos. Pensa y aflojamos cualquier tensión o rigidez que percibamos y comenzamos. Examinamos brevemente nuestro cuerpo, la frente relajada, el entrecejo, la mandíbula, el cuello, los hombros caen relajados sin tensión. Sentimos el abdomen suelto, relajado, sin nada que nos apriete ni que nos moleste.
en la cintura. Las piernas están relajadas. Si estamos sentados, las manos reposan cómodamente encima de los muslos. Sentimos el contacto de la mano con el pantalón, con la pierna. Las piernas están relajadas, cómodamente apoyando los pies en el suelo, en caso de estar sentados. Si nos hemos tumbado, simplemente dejamos los brazos a lo largo del cuerpo y relajamos. Nos hacemos conscientes del peso de nuestro cuerpo, de cómo la silla o la colchoneta sostiene de forma agradable el peso de nuestro cuerpo. Ahora, con suavidad, llevamos la atención a la respiración, a aquella zona del cuerpo donde la percibamos con más claridad y facilidad. Puede ser la nariz, el tórax, el abdomen. Elegimos aquel punto del cuerpo en el que percibimos con más nitidez el acontecer de nuestra respiración. No tratamos de cambiar, tan solo dejamos que la respiración fluya de manera espontánea, respetando su ritmo natural en este preciso momento. No forzamos, simplemente dejamos que la respiración fluya de forma natural, como ella quiera. Una vez que hemos tomado contacto con nuestra respiración, nos decimos a nosotros mismos: voy a ser consciente de la respiración en el momento presente y descartaré cualquier otra emoción o pensamiento. Voy a ser consciente de la respiración en el momento presente y descartaré cualquier otra emoción o pensamiento. Y dejaremos que la mente haga su trabajo. Percibimos la entrada del aire, percibimos la salida del aire. Y lo hacemos con curiosidad, como el científico que observa un fenómeno que le interesa. Y con apertura, abiertos a cualquier detalle que podamos descubrir. Cómo se mueve el abdomen, cómo nos roza la ropa, cómo cosquillea el aire en la nariz. Así nos iremos dando cuenta de cómo es nuestra respiración a cada momento. Puede ser larga, puede ser corta, puede ser superficial o profunda, suave o áspera, tranquila o agitada. Y al darnos cuenta de cómo es, lo hacemos sin juzgar la forma concreta de respiración que en este momento tenemos. No tratamos de corregirla ni de modificarla. La aceptamos
tal cual es, como aceptamos el resto de la realidad en la que estamos inmersos. Simplemente nos dejamos llevar por la cadencia acogedora de la respiración, sin oponer resistencia. Sentimos ese vaivén de la respiración espontáneo, rítmico, tranquilizador, que se parece al ir y venir de las olas en la orilla del mar. Ese suave mecerse de la caja torácica y del abdomen. Saboreamos su regularidad, su armonía y la serena relajación que provoca. Es normal que de vez en cuando notemos que la atención se nos ha escapado de la respiración y que estamos pensando en algo completamente distinto. Entonces, con amabilidad, sin reproches ni irritación, volvemos a llevar suavemente la atención a la respiración y a fijarnos de nuevo en ese constante ir y venir del aire en los pulmones. Quizás sea oportuno repetirnos la instrucción inicial. Voy a ser consciente de la respiración en el momento presente y descartaré cualquier otra emoción o pensamiento. Voy a ser consciente de la respiración en el momento presente y descartaré cualquier otra emoción o pensamiento. En cada instante nos fijamos tan solo en el movimiento respiratorio que se está produciendo en ese momento, bien sea la inspiración, bien la expiración. Nos basta con atender a lo que sucede en ese instante, sin pensar en lo que acaba de pasar ni en lo que pasará a continuación. Solo cuenta el momento presente, respiración a respiración, momento a momento. Al inspirar, podemos acentuar ligeramente nuestra concentración y al expirar subrayamos el soltar y el relajar. Aflojamos toda tensión y todo esfuerzo. Dejamos ir. Permanecemos así, atentos a la respiración, unos minutos. Si de nuevo algún pensamiento nos ha distraído, lo observamos con curiosidad, lo dejamos pasar. Los pensamientos pasan como las nubes pasan en el cielo. Los vemos, los reconocemos y los soltamos.
Y con amabilidad volvemos de nuevo nuestra atención a la respiración. Si vuelve a surgir algún otro pensamiento, de nuevo lo observamos con curiosidad, lo reconocemos y lo dejamos ir. Los pensamientos siguen pasando como nubes sobre un cielo azul, pasan por delante y se van. Nosotros no somos los pensamientos, sino que observamos a los pensamientos. Somos conscientes de haber pasado un cierto tiempo cuidando de nosotros mismos. Hemos entrenado ese maravilloso instrumento de nuestra conciencia y de nuestra atención. Y hemos empezado a tomar contacto con el núcleo más profundo y auténtico de nuestro ser. Al acercarnos al final de esta meditación, sentimos agradecimiento por haberla podido hacer. Y sabemos que podemos repetirla siempre que queramos. Para ir terminando, ampliamos el campo de nuestra atención. Nos hacemos conscientes del mundo externo, el espacio que nos rodea. Respiramos hondo un par de veces. Lentamente movemos ligeramente las manos, los pies. Y cuando nos sintamos preparados, sin prisas, abriremos los ojos y conectamos con el mundo exterior. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentís? Imagino que estaréis más calmados, más relajados. Alguno quizás se ha dormido, suele pasar, porque ya sabéis que el objetivo no es relajarse del mindfulness, pero es un efecto que se consigue, por supuesto, relajación. Muy bien, me alegro mucho. Muy bien, todo el mundo pone que muy bien, muy relajada, el pulso más tranquilo. Sí, es normal que en las primeras veces que hacemos la práctica nos durmamos. Muy bien, se sienten genial. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, la mente más tranquila, muy bien. Muy bien. Más conectada consigo misma, con el momento, contigo mismo, más conectado contigo mismo, con el momento presente, efectivamente. Muy bien. Desde niño. De hecho, hay mindfulness especial para niños. Se crean grupos de niños desde pequeñito, desde chiquititos, ya se puede empezar a enseñar mindfulness. También te dormiste. Bueno.
Es que el estado de relajación y de paz es muy profundo. Invita, ¿verdad?, a dormir. Bueno, pero está muy bien, porque eso quiere decir que efectivamente funciona esa calma, esa paz, esa relajación. Bueno, muy bien, el cuerpo se ha puesto en movimiento también, claro. Ahora un buen bocadillo de calamares. Claro, el cuerpo se ha renovado, el cuerpo se ha oxigenado. El oxígeno ha renovado nuestra sangre, la sangre oxigenada ha bañado nuestros órganos, nuestras células y efectivamente ha sido un proceso de rejuvenecimiento. O sea, el cuerpo pide vida, pide vivir cuando lo oxigenamos, ¿verdad? Parece que hay estudios también que hablan de cómo algunas partes del cerebro cambian, ¿no?, con el mindfulness. Efectivamente, a través de la neurociencia se ha comprobado que existen unos cambios estructurales en el cerebro, de manera que ciertas estructuras cerebrales ven potenciadas sus funciones. Por ejemplo, tenemos en la corteza prefrontal, se encuentra que las zonas que se dedican a la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas de memoria, atención, concentración, se ven potenciadas, se ven más activadas. Todo esto se ha visto en neuroimagen, que tienen una mayor activación. Por lo tanto, hay un engrosamiento de la corteza gris. También se ha visto una mayor interconectividad entre ambos hemisferios. Y luego se ha visto una activación mucho más regulada en la zona de la amígdala, que, como sabéis, forma parte del sistema límbico, que es precisamente el que regula el estrés, el que regula las emociones. Entonces se encuentra que esa zona está mucho más regulada, la expresión de las emociones está más regulada y estamos más atentos a las experiencias positivas que en vez de a las negativas. También se ha encontrado que produce un efecto antienvejecimiento, por lo que también, como hablábamos antes. Esto se ha documentado porque sabéis que en las hebras de ADN, los extremos, los telómeros, según su longitud, se ve el envejecimiento de la hebra, de la célula. Entonces, a mayor longitud del telómero, menor envejecimiento. Y se ha visto que con la práctica continuada del mindfulness se produce más telomerasa, que es en lo que recubre el final del telómero, y efectivamente ocurre menor degradación, con lo cual protege contra el envejecimiento. O sea, tiene, como veis, muchos beneficios, hasta para mantenerse más joven. No sé si tenéis alguna duda, alguna experiencia que hayáis tenido mientras hacíais la meditación en la respiración, alguna dificultad que os haya surgido, que queráis comentar, o alguna pregunta relativa al mindfulness en general. Da mucho para hablar el mindfulness. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, podría pasar o cuánta práctica tiene que hacer una persona para notar cambios permanentes? Pues se han visto en estudios, se han visto que estos cambios de neuroplasticidad que se encuentran en las estructuras cerebrales se ha encontrado ya después de 8 semanas de práctica, después del programa MBSR, que dura 8 semanas, son 30 horas en total. Ya se han visto estos cambios tanto en la memoria de trabajo, atención, concentración, realización de tareas, y luego con 2 meses de práctica continuada ya se puede apreciar el cambio en las estructuras cerebrales. Y si la práctica continúa, ya esos cambios se estabilizan y se mantienen. Antes has dicho que parte del mindfulness, una de las partes era yoga. Sí, dentro del programa, del contenido del programa MBSR, una de las cosas que hacemos, una es relajación, otra es meditación y otra es yoga. Es un yoga suave,
que consiste en estiramientos de cadenas musculares. Lo hacemos primeramente para sentir el cuerpo y luego para expandir como esa respiración a lo largo de todo el cuerpo. Movilizamos las articulaciones, nos hacemos conscientes de cada zona de nuestro cuerpo. Entonces, la respiración se mueve en nuestro cuerpo de otra manera cuando somos conscientes de nuestro cuerpo. Resulta en una mayor energía, en una mayor plenitud. Entonces, es importante tener el cuerpo, ese trabajo corporal nos ayuda a centrar la mente. La principal herramienta para practicar mindfulness es nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo estirado, movilizado, fortalecido por los ejercicios de yoga, siempre va a concentrarse más fácilmente. O sea, Te en el yoga Elena, está implicado el cuerpo. Vale, me callo. Perdón. No, Te preguntaban, Elena, que si se puede practicar en cualquier actividad el mindfulness, por ejemplo, en la ducha ponen. Sí, claro. En la ducha podemos ser totalmente conscientes de la sensación del agua caer por nuestro cuerpo, de la sensación de darnos el jabón, de pasarnos las manos por el pelo a la hora de lavarnos la cabeza. Sí, podemos, de hecho, es la práctica informal que se llama. En mindfulness hay una práctica formal y una práctica informal. Y parte de esta práctica informal son las actividades de la vida cotidiana. O sea que podemos practicar mindfulness lavándonos los dientes, manteniendo la conciencia presente en lo que estamos haciendo. Cocinando, fregando, duchándonos, barriendo, o sea, cualquier cosa que hagamos, siendo conscientes de lo que estamos haciendo, es practicar mindfulness. Al final, la esencia del mindfulness es hacer lo que estamos haciendo de forma consciente. Esa es. Te preguntan también si hay algún momento ideal para hacerlo. Por ejemplo, te ponen antes o después de trabajar, una vez por día. En cualquier momento que tú puedas tener aunque sean 3 minutos, lo puedes hacer. No tiene mayor importancia. Hombre, si se puede hacer al nada más levantarse antes de empezar el día, pues sabes que vas a tener un día donde ya empiezas con buen pie, ¿no? Dijéramos, porque ya empiezas tranquilo y como centrado. Pero lo puedes aprovechar para hacer en cualquier momento, en cualquier descanso del trabajo, cuando descansas los ojos de la pantalla del ordenador, en ese momento en el que miras un poco a lo lejos o miras por la ventana o simplemente los cierras para descansar los ojos, ahí puedes aprovechar para además centrar 5 minutos, 3 minutos, la atención en la respiración y obtener un cambio y unos beneficios muy grandes. Mayor que si simplemente fueras a por un vaso de agua y volvieras. Te preguntan también si el Pilates tiene relación con el mindfulness. Bueno, el Pilates es un ejercicio en el que hay que estar concentrado efectivamente en el cuerpo. Entonces, el Pilates tiene algunos ejercicios más o menos de yoga, la forma de yoga, no el fondo del ejercicio de yoga, pero más o menos la forma. Y en cualquier caso, la única relación que tiene podría ser que es que estás en atención plena de tu cuerpo. Marta comenta que ella durante el ejercicio ha tenido la sensación de estar más alerta, pero mucho más relajada. Muy bien, pues ese es precisamente el efecto que queremos conseguir. Esa sensación de cerebro alerta, de cerebro regulado, pero con una sensación de relajación y de calma. Nieves comenta que tiene un hijo de 23 años que tiene mucha ansiedad, ha probado el mindfulness, pero no le sirve porque no se puede relajar y lo ha practicado. ¿Cómo podría ayudarle? O sea, ¿por dónde empezar a lo mejor con ejercicios más sencillos? No sé. Vale, pues en este caso me imagino que lo habrá intentado él a solas. En este caso donde ya vemos que hay una dificultad porque hay una gran ansiedad para poder conseguir el estado de relajación o simplemente para conseguir centrar la mente en un punto, en la respiración,
pues estaría bien que fuera ya con un instructor, que le vaya guiando, que haga un taller, que vaya a un curso de MBSR. Ya necesitamos un instructor que nos vaya, un maestro, ¿no? Que nos vaya guiando, que nos vaya dirigiendo, que siempre es más fácil que hacerlo uno solo. O sea, cuando tienes un instructor, te va redirigiendo la atención a lo que deseamos. Con esta respuesta también has respondido a la que ha hecho Marta y también han preguntado por el taller que vas a impartir. Y nada, recordaos que os lo he pasado por el grupo y es el próximo 21 de abril. A ver, yo quería decir que yo supongo que la mayoría de las personas de hoy día estamos estresadas, todos vamos para allá y para acá, pero si pensamos en personas que han vivido trauma, desde luego el estrés es muchísimo mayor y está mucho más instalado en el cerebro. Entonces quizá necesiten mucho más tiempo, más práctica para poder conseguirlo, porque no todos los cerebros están igual, ¿no? Ni todas las personas somos igual. Entonces, si uno tiene una larga historia de ansiedad, probablemente es más complicado. O sea, yo entiendo que con los chavales que a veces trabajamos tienen un nivel de ansiedad muy, muy grande. Y ahí hay un cerebro que hay que reeducar, pero quizá cueste un poquito más, ¿no? Claro, es un cerebro que ya tiene, precisamente por ese estrés temprano, esa adversidad que vivieron en una edad muy temprana, de chiquititos, pues ese cerebro se quedó inundado de cortisol por largo tiempo y las estructuras cerebrales pues se vieron afectadas por esta hormona del cortisol. Entonces, no es un cerebro que simplemente tiene ansiedad, sino es un cerebro que ya tiene una ansiedad de base, dijéramos, ¿no? Como desde pequeñito. Entonces, por supuesto, hay que insistir en la práctica, hay que practicar, practicar y practicar. Al final es el secreto de todo. Tanto en un cerebro que haya sufrido un trauma, como en un cerebro que simplemente está estresado al borde del ataque de pánico, en ambos casos la recomendación es la misma. La práctica, práctica, práctica. Preguntan si harán algún taller para jóvenes sobre mindfulness. Pues por mí encantada. Podemos hacer un taller para jóvenes cuando queráis. Les he enviado otra vez la información para el taller y el link para inscribiros. Preguntan si el arte también es una forma de mindfulness. Efectivamente, porque estamos concentrando la mente, en este caso, en nuestra pintura. Y Montserrat pregunta si puede acompañar el mindfulness con música. Si eso le podría ayudar. Toda la herramienta que te pueda ayudar a concentrar tu mente en la respiración, a sentirla, a dejarte fluir por ella, a encontrar esa paz, por supuesto que sí, te puedes poner música. Claro, yo supongo que eso es como hay personas que dicen que con música pueden estudiar, necesitan la música, y otros, en los que me incluyo, que no podemos estudiar con música, ¿no? Efectivamente. Cada cual, bueno, pues lo siente de una manera, ¿no? Eso es, cada cual lo siente de una manera. De hecho, hay personas que a la hora de meditar se ponen pues, sonidos de la naturaleza, de lluvia, de agua correr, sonidos de bosque, y otras personas prefieren el silencio completo, si no se desconcentran, lo mismo. Por eso cada persona es un mundo y tiene que elegir pues, lo que mejor le vaya a él. Igual que con la postura, pues la postura que mejor te venga, o sentado, o tumbado, reclinado o no, con la espalda recta o en posición de loto, da igual. La postura que tú te sientas más cómodo, siempre que tengas la espalda así rectita, como estés más cómodo.
Lo que preguntáis del taller de jóvenes, nosotros lo podemos plantear. O sea, si nos escribís, si hay personas interesadas, lo podríamos poner en marcha. Pero es muy difícil, sobre todo los adolescentes que quieran, ¿no? Que es lo que más lo necesitan. Pero la realidad es que les cuesta romper y empezar algo así, ¿no? Pero vamos, por nosotros estaríamos encantados. Sí. Igual que papás con niños, ¿no? Que es muy bonito. Pero no siempre. El problema es el tiempo, ¿no? Estamos todos. ¿Jóvenes hasta qué edad? Pues no lo sé. No sé, Elena, eso dilo tú. Bueno, ¿cuándo empezamos a ser adulto y cuándo somos jóvenes? ¿No? Esa es la gran pregunta. Pues bueno, pues yo qué sé, pues jóvenes serían adolescentes, ¿no? Yo me refiero que con jóvenes se está refiriendo a adolescentes. Pues me imagino, pues eso, 15, 18, por ahí, 14, 18, 15, 18 más o menos sería, 15, 18, 19, 16, 17, ese rango, ¿no? 19 y luego ya 20... más o menos, ¿no? Entre 15, 19, digo yo, luego cada uno también como se sienta, ¿no? Quien tenga un espíritu más joven, pues también se puede apuntar, oye, al de jóvenes. Ahora el taller que vamos a hacer ahora va a ser para adultos, que adulto se considera como, pues, como a partir de 20, 22, 21, 22, 20... ¿Más cosas? No hacen más preguntas. Yo creo que también están súper relajados. Muy bien. Hoy es viernes, que también es importante. Sí, claro que sí. Así que voy a aprovechar para deciros que os he pasado toda la información tanto del taller que va a hacer Elena como el taller que se impartirá el próximo 26 de mayo, el taller de la búsqueda de orígenes. Os he pasado el tríptico a las formaciones y ahora os pasaré la oferta del mes, que es la valoración de terapia auditiva. A ver, María Saldaña me parece que estaba diciendo que no le estaba llegando. Bueno, pues se le puede mandar por mail, ¿no? Si no le llega. Ah, no pueden cargar los ficheros PDF. Vale, pues lo aviso y que se lo envíe. Bueno, pues si no hay nada más, lo dejamos aquí. Ya empieza el fin de semana. Muchísimas gracias, Elena. A vosotros. Charla, por esta relajación y muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Y ya A sabéis, vosotros. cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Un buen fin de semana para todos. Pues muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por acompañarme en esta charla, por tener también la amabilidad de hacer la práctica con nosotros. Y ya sabéis que en el taller pues ya ampliaremos lo que es ya todos los ejercicios, todas las prácticas de mindfulness y practicaremos muchas más cosas y muy interesantes, que espero que esto haya sido pues un pequeño abrir de boca para que veáis la utilidad del mindfulness, cómo puede sanar nuestra vida y darnos bienestar y salud. Y bueno, ya aprovechéis para seguir investigando en él y que tengáis una feliz práctica. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias, adiós. Feliz fin de... Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si quieres compartir algo con nosotros, menciónanos con el hashtag Psicoveritas.